Señor, gracias porque tenemos el día de hoy la oportunidad de acercarnos hasta ti, y porque sabemos que tu palabra es lámpara a nuestros pies, en verdad, Señor, es lumbrera a nuestro camino. Queremos no solo escucharte, sino obedecerte. Danos fe y háblanos en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 21. Ya no existe el reino del norte, solo está el reino del sur. Es decir, a partir del capítulo anterior, ya no hay em, referencias a el rey del norte, el rey del sur, sino todo es el rey del sur. Y nos habíamos quedado viendo la vida del rey Ezequías, un buen rey. La Biblia lo describe como un buen rey que hizo lo bueno delante de Dios, pero al final batalló con el orgullo. Al final de sus días, eh, no sabemos si tiene que ver con esto de que él iba a morir y ora y Dios le responde y le añade 15 años de vida, ¿te acuerdas? 15 años le añade y a lo mejor a partir de ahí empieza a sentirse, no sé si demasiado, no sé, tal vez no tomó eso como una gracia de Dios, sino como una especie de que Dios lo necesitaba, se llena de orgullo y cuando vienen los emisarios de Babilonia pues a saludarle porque ha mejorado, les muestra sus tesoros y el profeta Isaías viene y lo reprende. Y bueno, ahí nos quedamos. En el capítulo 20, versículo 20, dice, los demás hechos de Ezequías y todo su poderío y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés su hijo. Si bien Ezequías tuvo un final mm, cuestionable. De hecho, algunas personas, yo no sé qué tantos eran, la verdad no me metí a investigar, pero dicen que la mayor parte de las apostasías, es decir, que se rechaza al Señor, viene en la tercera parte final de la vida humana, ¿no? Es decir, de los 40 para arriba. No sé si será cierto, la verdad eso no lo sé, pero eso es lo que le pasó después de, en su última etapa, se llenó de orgullo. Ahora, en esos 12, 15 años que fueron añadidos, sucedió algo, dice en el verso 1 del capítulo 21. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Reinó muy joven, o sea, 12 años, ¿te imaginas? Era en los estándares del día de hoy, era un adolescente entrando a la adolescencia y a esa edad comenzó a reinar. Y Manasés, dice, reinó en Jerusalén 55 años. Muy largo su reino. El nombre de su madre fue Jepsiba e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y ahorita vamos a ver qué fue lo que hizo de malo. Pero Manasés es hijo de un buen rey, pero nació justo en la parte final de su vida. De hecho, hay todo un debate porque las fechas no siempre cuadran, pero algunos piensan que, ¿te acuerdas que Dios le añade a Ezequías 15 años? Bueno, cuando él muere, es decir, 15 años después de que casi se muere, ¿no? Sube Manasés y tenía 12. Esto querría decir que después de haber casi muerto y que Dios le concede 15 años, pasan 3 años y nace su hijo Manasés. Y Manasés va a ser uno de los peores reyes de Judá. Algunos piensan y toman en esto como que no hubiera pasado esto si no hubiera añadido esos 15 años. O sea, si Ezequías hubiera dicho, bueno, la voluntad de Dios es que yo muera, vamos a abrazarla. No me gusta, me duele, no me agrada, pero yo entiendo que la voluntad de Dios es buena. Si él la hubiera abrazado, no hubiera existido Manasés y hubiera habido una, se hubiera salvado de una terrible, porque luego de Manasés, su siguiente, su hijo va a ser eh, Amón y luego de Amón Josías y Josías va a restaurar todo. Entonces, algunos piensan, no debía haber nacido. A mí se me hace peligroso ese razonamiento porque juzga el valor
de una vida en, en función de cómo actúa. Y Dios no nos juzga así. Dios, si nos juzgara en función de cómo actuamos, todos estaríamos exterminados. Es por gracia. No es que Manasés va a ser en términos de pecado peor que su padre. No, él es un pecador. Lo externa más. Pero bueno, vamos a estudiar su vida y te vas a sorprender al final de la noche. Bueno, al final del estudio. Dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. De entrada ya le vamos a poner un tache en nuestro cuadro a Manasés. Y fíjate, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Estamos remontándonos al tiempo de Josué. Cuando Josué entra a la tierra prometida estaba llena de amorreos, heteos, fereceos, gergeseos, jebuseos. Había muchas naciones que eran terribles, idólatras, hacían todo tipo de abominaciones, inmoralidad, perversión. Y Dios, cuando le hace la promesa de la tierra a Abraham, le dice, esta tierra te la voy a dar a ti, a tu descendencia, le dice, no ahorita, vas a vivir como extranjero, tu descendencia va a vivir como extranjera y van a ser llevados por 400 años a Egipto, eh, porque no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. Estoy dándole 400 años para que se arrepientan. Después de 400 años, entonces vendrá Josué y ya va eh, a entrar a eliminar a esa población. No es una eliminación racial, no es una cuestión de raza, sino de pecado. Bueno, Manasés hizo lo mismo que hacían esas naciones. Estamos hablando antes de Josué, antes de David, antes de todo, se regresó. Dice que hizo según las abominaciones eh, que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y aquí nos va a explicar un poquito qué fue lo que hizo. Volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. ¿Te acuerdas? Estos lugares altos que eran lugares de adoración, algunos a dioses paganos, algunos a Jehová, pero eran lugares que no estaban autorizados. Era como, pues yo adoro a Dios a mi manera. Y que uno y otro rey decía, era bueno, pero no eliminó los lugares altos. Era bueno, pero no eliminó. Hasta que por fin viene Ezequías y él elimina los lugares altos y su hijo los vuelve a poner. De alguna manera parecería como que Manasés le dice a su papá, ay, tú estás loco. Eso de tus dioses y tus costumbres. No, 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 no. Lo de hoy son los altares. Y a los 12 años ya tiene tanto poder, pero no tiene sabiduría. Y fíjate qué más hace. No solo levantó los lugares altos que su padre había derribado, levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel. O sea, imitó a Acab. ¿Te acuerdas el esposo de Jezabel? Estamos hablando del reino del norte. No solo había altares, sino ahora altares a Baal y luego altares a Acera, que es diosa de la fertilidad. Igual que el reino del norte. Fíjate qué más hizo ahí en el versículo 3. Y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Se volvió como un astrólogo, ¿no? A leer el horóscopo, no como lo conocemos el día de hoy, pero a adorar pues la creación antes que al creador. Y no solo eso, verso 4 dice, asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. O sea, puso altares en el templo. Además del altar que ya estaba, el altar genuino, real de Dios, puso otros altares. Y no solo eso, versículo 5, edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Puso sus altares, no sé si son observatorios para adorar a las estrellas, a los cometas, a ese tipo de cosas. Y mira, si te parece que eso era ya malo, verso 6, pasó a su hijo por fuego. O sea, sacrificó a su hijo según las tradiciones paganas. La idea era que, eh, pues, tú sacrificabas algo valioso para obtener el favor de los dioses. Era una costumbre terrible. Y aquí está en Jerusalén haciendo esto.
Además, dice verso 6, se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y lo ves, primero, pues ok, la gente quiere altares, démosle lo que quieren. Ok, les dio sus altares. Luego ya él mismo pone altares a otros dioses, ya a Baal, a Acera. Luego él está en todo tipo de ocultismo, de eso, de misticismo. Él está adorando a Dios con la vida de su propio hijo. Y luego él está patrocinando encantadores adivinos en Jerusalén. Qué fácil se pasa de soy tolerante a yo patrocino la idolatría. Y tenemos que cuidarnos. Creo que es importante que nuestro corazón esté libre de idolatría. Adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque el Padre busca tales adoradores para que le adoren. Eh, hace un tiempo alguien me preguntó, oye, Iber, ¿es pecado leer el horóscopo? Y realmente, o sea, si somos sinceros, digamos, leer el horóscopo en sí mismo no es, o sea, no es pecado, porque qué tal que lo pasas, lo lees, uy, ya pequé, no, no es, el pecado es creer en el horóscopo, pensar que las estrellas tienen algún tipo de afectación sobre nuestra vida. No más como anécdota, así de pasadita y entre paréntesis, cuando yo estaba en la universidad hacía, no era un trabajo porque no me pagaban, pero digamos que servía, no sé cómo decirlo, en un periódico. Y no recuerdo cada cuánto llegaba el horóscopo que se tenía que publicar cada día. Creo que lo mandaban cada semana. Entonces se lo acomodaba para que cada día vaya saliendo en la sección donde tiene que estar. Los periódicos así eran antes. No sé si los jóvenes saben ni siquiera lo que es un periódico, pero bueno, había una sección de horóscopos y nosotros nos tocaba recibirlo y pasarlo para que se pueda diagramar y toda la cosa. Había días en que el horóscopo no llegaba. Por alguna razón no existía el internet, o sea, no es como que te mando un WhatsApp, te lo mando por mail, no, era, o no me recuerdo si era por correo tradicional o era por unas máquinas, ¿cómo se llamaban? No era fax ni siquiera, el fax ya existía, pero no se usaba, era muy caro. Telex creo que se llamaba, eran con puntos, unas cosas así. Pues no es que soy muy viejo, es que la tecnología ha avanzado mucho, ¿ok? No estamos hablando de hace 100 años, 1995 yo creo. Pero bueno, la cuestión es que no llegaba el horóscopo para la edición del día de mañana y nosotros como éramos pues los novatos, nos ponían a redactar el horóscopo. Entonces ahí me tenías ahí Géminis. eh, Tu día será el martes, tu color el verde y tu número el 5. En el juego tendrás fortuna y en el amor puede que conozcas a aquella persona que estás esperando, ¿no? Y ahí nos daban un número de caracteres y había que llenar. Y entonces como que, pues sí, teníamos un acuerdo implícito de poner cosas bonitas y todo. Entonces, yo no sé cuánta gente habrá leído cosas que yo escribí en esa época y que salían como horóscopo. El periódico ya ni existe. Pero, pues, entonces, el horóscopo en sí no es nada. El problema es que yo crea. Puede que no lea el horóscopo, pero crea que hay cosas que pueden afectar el destino, cierto color de ropa, cierto acomodo de las cosas, cierta... Eso es ocultismo, es querer controlar lo que Dios tiene en su mano. Él tiene en su mano todas las cosas. No las puedo controlar porque no las podemos soltar de su mano. Él es el soberano. Entonces, eso es lo que hizo este rey. Fíjate el verso 7. Puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. O sea, puso esta imagen de Acera. La imagen de Acera, la diosa de la fertilidad, se adoraba con ritos eróticos y
y lo puso ahí en el templo de Dios. Y fíjate, la promesa que despreció era esta. Dios les había dicho en el verso 7, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa. Voy a poner mi nombre en Jerusalén. La ciudad dice que escogí de todas las tribus de Israel. Y los voy a tener ahí, no se van a ir, no, nadie los va a sacar de esta tierra. Solamente hagan lo que yo les pido, sean fieles. Verso 9, mas ellos, dice, no escucharon. Y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Eran peor que las naciones que estaban antes de que Josué entrara. Ahora, sí, el rey fue malo, el rey fue perverso, el rey fue idólatra, sí, todo eso es cierto, pero el pueblo lo siguió. Que no había entre el pueblo quien dijera, eso está mal, eso es pecado. Bueno, sí, vamos a ver que sí había, y Manasés se encargó de limpiarlos. Qué importante que si Dios te ha puesto en un lugar de autoridad, puedas caminar en luz, porque hay gente que te va a seguir. Y qué importante que si tú estás siguiendo a alguien, te asegures que ese alguien va pisando en terreno santo. Em, yo oro porque nunca me dé por predicar otra cosa que no sea solo la palabra. Y que Dios me dé un corazón humilde para que cuando alguien me corrija, esto que estás diciendo no es conforme a las escrituras, yo pueda escuchar. He visto muchos ejemplos de personas que empezaron a desviar su camino y cuando se les exhortó no quisieron soltarlo y se abrazaron necia y torpemente a esa mentira. Yo sé que eso puede pasar y en personas que yo conocía y admiraba. Entonces, este es algo que sucede en ambas caras de la moneda. Sí, el liderazgo se corrompió, pero el pueblo, dice, ellos, del verso 9 dice, ellos no escucharon. El pueblo no escuchó, no solamente el rey, el pueblo no escuchó. El día de hoy a menudo decimos, las iglesias están llenas de mala doctrina. Ajá, ¿y por qué están llenas? Porque a la gente le conviene de alguna manera, se encuentran bien ahí. ¿Tú crees que no les convenía decir, pues vamos a adorar a Dios ahí con las prostitutas de la diosa Acera? Pues sí, por eso no querían soltarlo. Fíjate el verso 10, porque Dios no los abandonó. La fidelidad de Dios fue extendiéndose. Dice, habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas. En este tiempo estaban profetizando Isaías, un poquito más adelante va a estar Jeremías, Habacuc. O sea, hay una cantidad de profetas, digamos, de selección bíblica ahí, y dice que no escucharon, verso 10, diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, esto es lo que decían los profetas de parte de Dios, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Y esto es una sentencia. He aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. La noticia es tan fuerte, la noticia es tan dura, tan difícil, que de oírla es como si te dieran un campanazo. Y esta frase ya la hemos oído antes, al inicio de la idolatría. Cuando el pueblo estaba confiando en el arca de Dios y todo, Dios dice, voy a hacer algo que si les cuentan les va a retumbar en los oídos. ¿Qué es? Verso 13. Extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. El cordel era como para medir un terreno, ¿no? El día de hoy diríamos 50 metros y 50 metros y así. El cordel era eso, era un cordel, dos cordeles, era para medir. Lo que está diciendo es, los voy a medir como a Samaria. ¿Qué pasó con Samaria? Pues fueron conquistados por Asiria. Por su necedad en su corazón. La plomada es, es un peso, ¿no? Un plomo, que está pendiendo de un cordel, de tal manera que se crea una línea completamente recta por la gravedad. Y con este hilo tú puedes ver que un muro está derechito, que no te queda panzón o algo así. Eso es la plomada. Entonces lo que está diciendo es, voy a poner la medida, así como medí al reino del norte, a Israel, y estaba panzón su muro, y entonces tuve que atacar y destruir porque estaba mal hecho.
voy a medir con plomada también, con lo mismo que medí en la casa de Acab. Y verso 13 dice, limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Un plato tienes que limpiarlo de un lado, lo volteas y lo limpias del otro. Y así dice, voy a hacer. O sea, eso es lo increíble, porque parecería que Dios está diciendo, estoy cansado y los voy a destruir, pero en realidad está diciendo, necesito limpiarlos. Si tú dejas comida en un plato, se va a romper, se va a descomponer, va a estar podrida esa comida. No, no solo el plato va a quedar contaminado, si dejas un plato con comida sucio, podrido, le crecen hongos y eso, o sea, se contamina todo. Y Dios pudo haber dicho, voy a tirar este plato, voy a hacerme otro. Pero en vez de eso, Dios dice, voy a limpiarlo. Y sí, spoiler, al final van a ser llevados a Babilonia y 70 años después de estar en Babilonia, regresarán y nunca más el pueblo caerá en idolatría. Van a tener otros problemas, pero ya no van a ser seducidos a adorar a otros dioses. Verso eh, 14 dice, y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de mis enemigos y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Y esto es una sentencia. Dios está diciendo, ¿ok? A causa de, o sea, han llegado a un punto de no retorno. A partir de aquí ya no hay opción de regreso. Van a ser juzgados, van a ser llevados a Babilonia. Dice, mi heredad la voy a entregar en manos de sus enemigos. Esta tierra que yo había dicho va a ser de Israel y nadie los va a mover, voy a tener que entregarla en manos de sus enemigos. Aquí es donde se firma la sentencia. Sí, todavía no se va a ejecutar, todavía faltan algunos reyes, pero ya no hay vuelta atrás. Ya pase lo que pase, la sentencia ya está dictada. Verso 16. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Imagínate, no sé si has visto que a veces hay carreteras que tienen una cruz y una cruz, que es donde hubo un accidente y alguien lamentablemente falleció. Haz de cuenta eso. Jerusalén va a estar llena como de cruces donde ha habido muertos inocentes. Personas que de alguna manera quisieron levantarse en contra de este régimen perverso, seguramente profetas. La tradición, no lo dice la Biblia, pero la tradición cuenta que Manasés toma a Isaías y algunos dicen que lo metió en un tronco, otros dicen que no, nomás lo acostó en un tronco y lo aserró, es decir, lo cortó en dos, lo partió en dos al profeta Isaías. Y como él muchos. Y dice que hubo sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces no solo hizo lo malo, promovió hacer lo malo, patrocinó la idolatría, sino además eliminó a todos aquellos que querían seguir a Dios. Verso 17. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Sí, ahí está en 2 Crónicas 33. Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Ahora, Reyes solo nos cuenta eso, que vivió de una manera. Además, piensa esto: su reinado dijimos que fue de 55 años, más de medio siglo estuvo reinando Manasés, y al final de su vida murió. Pero hay algo que no nos cuenta Reyes. ¿Y por qué? Porque Reyes, el libro de Reyes, probablemente su principal énfasis es explicarnos por qué vino el juicio sobre la nación. Pero en 2 Crónicas 33, versículo 10, 2 Crónicas 33,
versículo 10, dice, verso 10, y habló Jehová a Manasés, estamos en el mismo momento, y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. En este momento, eh, los asirios y Babilonia todavía no, o sea, todavía coexisten. Más adelante Babilonia va a conquistar a Siria, pero todavía coexisten. Y lo que hacen es, toman a Manasés, dice, lo aprisionaron con grillos. No, no son los chapulines, ¿no? No son animalitos, sino que con grilletes, pues lo encadenaron y, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego, fíjate esto, luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. O sea, allí en la cárcel, en el exilio, en la angustia, se acuerda de Dios. Tal vez recuerda cómo su papá, sí, mi papá no, al final tal vez tuvo un problema de orgullo, pero creía, tenía fe, pero, pero me habló. Probablemente en su lecho de muerte, su padre le dijo, ¿sabes qué? Cometí errores, no te desampares de Dios. Y este muchacho a los 12 años en la adolescencia le dijo que el día de hoy no se usa ese Dios. Nosotros tenemos nuestros dioses. Y se desbocó por 50 y tantos años. Y luego ya en Babilonia, en la cárcel, se da cuenta, ora al Dios de sus padres. Verso 13, te vas a ir de espaldas. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. ¿Te imaginas? No solo ya fue salvo y murió en la cárcel, sería un buen cuento, ¿no? Sería un buen final. Pero no solo eso, sino que lo restauró a Jerusalén y nadie le había quitado el reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Se dio cuenta. ¿Y qué estaba haciendo? Aquí leyendo el horóscopo y tratando el feng shui y que saluda al dinero y que no haya un espejo. Y, o sea, se da cuenta de su necedad. Pero aquí hay algo importante. Cuando el arrepentimiento es genuino, número uno, hay angustia como había en el caso de Manasés. No puede haber arrepentimiento si no hay dolor de corazón. Si tú dices, sí, perdón, sí, la regué, perdóname. Y no hay dolor en tu corazón, no hubo arrepentimiento y necesitas pedirle a Dios que ponga arrepentimiento en ti. Número dos, hay confesión. Manasés dijo, esto es una basura, en cambio Jehová es Dios. Se arrepintió, hubo una angustia, hubo una confesión, pero mira el verso 14, ahí en 2 de Crónicas 33. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gijón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, amuralló Ofel, elevó un muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Es decir, digamos que hubo un reforzamiento bélico, ¿no? Puso ejército, rehizo los muros, esperando que por si viene algún ataque, ¿no? Verso 15. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová. Yo imagino esta escena y no la puedo ver sino con una sonrisa. O sea, ahí lo tienes llegando al templo. ¿Saben qué? Saquen esta basura de aquí. Saquen esto de aquí. El ídolo de la casa de Jehová y todos sus altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él, sobre el altar bueno, el de verdad, sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y de Jehová, perdón, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Y ahora, con el mismo ímpetu que les dijo, yo les pago sus agoreros, yo les pago la, los adivinos, ahora dijo, no, no, vamos a adorar al Dios de Israel. Pero, verso 17, el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacían para Jehová, su Dios. Ok, bueno, pues hay que adorar a Dios, órale, va. Pero hasta el templo, mejor yo lo hago aquí a mi manera. Yo tengo mis medios, yo tengo mis formas, y lo seguían haciendo a su manera. Y esto es triste,
Porque aunque hubo tiempo para el arrepentimiento de Manasés y Dios lo registra, o sea que Dios en verdad lo oyó, lo creyó, le otorgó gracia. Manasés tuvo tiempo y se arrepintió. Para la nación ya no hay tiempo. Para la nación ya no. Las consecuencias se echaron a andar y la nación va a ser entregada. El pueblo ya no alcanzó a quitar su corazón de los ídolos. A veces pecamos y en verdad Dios en su misericordia nos perdona. Pero a veces lo que hemos echado a andar ya no se puede revolver. Ahora, ¿eso quiere decir que no hay esperanza? No, claro que hay esperanza. Número uno, porque vivimos después de la cruz. Número dos, porque en esta vida todo es transitorio. Así hayas metido la pata en tu matrimonio por 40 años, los últimos 5 años puede que cuenten. Vale la pena. Para la gloria de Dios, para la gracia de Dios, vale la pena. Sí, el pueblo va a ser llevado, pero va a regresar de Babilonia, va a regresar a Jerusalén 70 años después de haber ido. Y van a construir el templo y van a adorar a Dios. Todo eso lo estudiamos en el libro de Esdras. Entonces sí, las consecuencias se echaron a andar. Yo no sé si cuando lleguemos a ver a Manasés en el cielo, porque yo creo que lo veremos, le vamos a decir, ¿tú eres Manasés? Y él va a decir, sí. Y no sabes cómo me arrepiento. No lo sé, a lo mejor ya no va a haber ningún tipo de angustia, no lo sé. Verso 18. Los demás hechos de Manasés y su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel. O sea, él registró todo lo que le decían los profetas. Y aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración dice también, y cómo fue oído, todos sus pecados, su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos, erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase. He aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Hay profetas que escribieron esto, no nos han llegado porque Dios dice, ok, ya lo resolvimos, lo desaparece, ya no lo trae en memoria. Y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa y reinó en su lugar Amón, su hijo. ¿No? Regrésate a Reyes, por favor. Verso 19. Segundo Reyes 21, verso 19. Y ya pasamos a Amón, hijo de Manasés. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Jarús de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Sí, al final Manasés se arrepintió y seguramente su última época estuvo exhortando a su hijo a que volviera al camino, a decirle, es que lo que yo hice estaba mal, no sigas mis caminos, escúchame, lo que yo hice fue terrible, no vayas por ese lado. Seguramente estuvo exhortando, pero su hijo, Amón, ya no quiso escuchar. Dice en el verso 21. Anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo y sirvió a los ídolos de los cuales había servido su padre y los adoró y dejó a Jehová el Dios de sus padres y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. En algún momento alguien dice hay que matarlo, lo matan y verso 24, entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. Esto hace diferente también Judá del reino de Israel. ¿Te acuerdas del reino del norte? Mataban a uno y ponían a cualquier otro, tomaba el reino. Aquí no, lo mataron y dijeron, no está bien, hay que hacer justicia. Mataron a los homicidas y luego pusieron al siguiente en la línea, porque Dios había prometido eso, que sería un descendiente de David. Y entonces Josías va a reinar. Los demás hechos de Amón no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa y reinó en su lugar Josías, su hijo. Pero a lo mejor Amón al final de sus días, igual que su papá,
regresó. Acompáñame a 2 de Crónicas 33, donde estábamos hace un momentito. 2 de Crónicas 33, versículo 21. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero este es un versículo terrible. Nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien, aumentó el pecado. Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a los que él habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. Y Josías va a ser uno de los mejores reyes de Judá. Qué irónico, ¿no? Ezequías hizo todo bien, al final un poco batalla con el orgullo. Su hijo hace eh, todo mal, pero al final se arrepiente. Luego al hijo, Amón, 2 años, hace todo mal y no se arrepiente. Y luego Josías va a ser uno de los mejores reyes. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es vivir como vivió el rey Ezequías, adorando a Dios, buscándole, caminando rectamente. Arrepentirnos como se arrepintió Manasés cuando estuvo en pecado. Siempre hay tiempo para arrepentirse. A veces pecamos por mucho tiempo. Pero el día de hoy, dice el libro de Hebreos, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. A veces Satanás nos busca engañar diciéndonos, pero pues ya, ahora para qué, ya pasó tanto tiempo, ya destruiste todo, ya, ¿cuál es el objetivo? Sí hay un propósito. Por otro lado, creo que nos dan también una esperanza que si Manasés al final regresó es porque conocía a Dios. ¿Sí se había apartado? Sí. ¿Sí había blasfemado? Sí. Pero en su corazón estaba el saber quién era Dios. Por eso es importante exhortar, enseñar a nuestros hijos. No podemos vivir por ellos, tendrán que tomar su decisión y algunas veces no van a ser las decisiones correctas. Algunas veces va a ser doloroso. Pero si tú siembras la palabra en su corazón, siempre habrá ahí la esperanza de que Dios pueda encender eso como una lámpara y pueda ver en medio de su oscuridad. Hay tiempo para arrepentirse todavía. Y el tiempo es hoy. Si has estado caminando en pecado, si habías vivido bien y de pronto te has apartado, hay tiempo para arrepentirse. El tiempo es hoy, ahora y aquí. Vamos a orar. Señor, tú has pagado por nuestros pecados de tal manera que podemos acercarnos a ti, aún siendo pecadores. Tú no nos desechas. Tú has pagado precisamente porque somos pecadores. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz, a vivir en adoración delante de ti. Pero si de alguna manera hay algún área de nuestra vida que ha estado cultivando el pecado, danos hoy la capacidad de arrepentirnos. No permitas que estemos aferrados al pecado en necedad. Aún en medio de la angustia, la mazmorra y la cárcel, como pasó con Manasés, ahí puedes escuchar nuestra voz. Extiende tu mano sobre nosotros y que tu Espíritu Santo nos convenza de tu misericordia, de tu gracia y de nuestro pecado, y podamos en arrepentimiento voltearnos hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén.